La fe y la devoción los mantiene unidos a los moradores de la Ciudadela 4 de octubre. Son niños, jóvenes y adultos, familias enteras que noche a noche, después de sus ocupaciones diarias, cada año, le dedican a San Francisco, su patrono, unas cuantas horas para poder agradecer y pedir por días mejores. El Santo Rosario es parte de esta jornada. Pero ¿cómo empezó esta actividad llena de emotividad que solo lo que busca es unirlos en sus creencias? Y es que quien diga que la religiosidad no es parte de la tradición de un barrio está equivocado. Pues ellos nos demuestran que lo que dicen las Sagradas Escrituras es real. Quienes se unen en oración en nombre del Señor lo tendrán todo. Y es que no son dueños de grandes riquezas materiales, pero sí viven dentro de la paz, el amor de sus familias y una espiritualidad maravillosa que se siente en el ambiente. Esto les motiva a pedir juntos por todo lo que les rodea, como lo hacía San Francisco mientras peregrinó por la tierra. Cuando mis papás empezaron con doña Rosita, doña Emerita, me acuerdo, eran las señoras fundadoras de este barrio, juntos con nuestros papás, empezaron pues que trajeron a San Francisco, incluso mi papá y mi mamá cuentan que San Francisco pues fue que lo trajo el padre Carlitos. Entonces empezaron, le entregaron a la Ciudadela y doña Rosita Castillo con doña Emerita, me acuerdo que ellas fueron como quien dice las encargadas y rezaban en cada casa. Entonces ahí nos llevaban nuestros papás a rezar el rosario y pues desde ahí yo me acuerdo que ya es mucho tiempo. Hablar del fundador de esta ciudadela es hablar de un hombre que enseñó más allá de la fe y el amor al prójimo. Les marcó con sus gestos de solidaridad. Parte de la devoción a San Francisco se la deben a él, quien no solo les inculcó la virtud de trabajar en comunidad, de mantenerse unidos bajo el mismo ideal, sino de ir tejiendo fortaleza e ímpetu ante las adversidades. Porque así los catalogamos a quienes hoy le siguen los pasos al padre Carlos de la Vega, ese maestro de fe que les dejó el legado de la humildad y la unidad, quien al momento está como servidor de la Iglesia Matriz San Francisco, llega cada año con cánticos, pero revestido de fe para ser partícipe del recuerdo que les dejó el padre Carlos, el amor y el agradecimiento a San Francisco. Esta devoción nace a partir de los frailes franciscanos, en esos entonces capuchinos, que comenzaron a motivar a todas las personas a tener sus propias viviendas por medio de las mingas. En estas mingas creció la vocación espiritual franciscana. Y como los frailes, los capuchinos, en este caso lo tenemos acá en el retrato, el padre Carlos de la Vega es quien motivó a la gente para tener su casa para los pobres exclusivamente. Entonces la Ciudadela 4 de octubre nace con este nombre exclusivamente celebrando San Francisco de Asís en esta fecha que es su santo. Entonces aquí nace la espiritualidad y la vocación franciscana para todos sus integrantes de la Ciudadela 4 de octubre. Recuerdos y tradiciones que van pasando de generación en generación, incluso bajo la lucidez de quienes ya bordean una edad madura. Entre risas nos manifiestan que San Francisco ha sido su compañero de vida. Es el caso de don Carlitos, quien suele pedir que la imagen se quede en su casa por varios días, a fin de poder platicar con él y alejar la soledad por instantes. Aparte, se ha convertido en el ejemplo de cada sueño realizado. Sus viajes, por ejemplo, él nos manifiesta que siempre hay que luchar por lo que se necesita, manteniendo intacta la fe. Le digo, los dos solitos peleábamos, pero me ganaba él. De todas maneras, tengo ese recuerdo de lo que no hacen otros, ¿no? Y toda la Ciudadela somos, por el padre Carlos, tenemos el gusto de haber estado y tenerlo a él aquí. Cuando recién dábamos la misa ahí en esa pared, solo en la pared, todavía no teníamos la casa comunal. Esas cositas valen la pena para conversar y contar y saber cómo nos ha tocado la vida. Yo me acuerdo que yo tenía más o menos unos 9 años, cuando mi mamá me llevaba a rezar en las casas, y pues, o sea, poco a poco fuimos nosotros siguiendo la tradición de nuestros padres, ¿no? Entonces, yo puedo decir de que más me he puesto en este plan religioso desde hace unos 15 años.
Doña Lidia vive un lapso de 43 años en la Ciudadela 4 de Octubre. Recuerda con nostalgia cómo eran las actividades de ese entonces. Es más, dice que hace 5 años atrás las cosas han ido cambiando. No le atribuye a qué, pero las tradiciones, el tiempo las ha ido apagando. Los juegos tradicionales, donde las familias enteras dejaban de lado sus ocupaciones y participaban, tal cual les dejó el legado el padre Carlos. Hoy añora que ese tiempo regrese. Había mucho más unión entre los moradores, nos dice. Quizá fue que los iniciadores, los fundadores, han ido emigrando, vendieron sus propiedades. Sin embargo, hay familias como las que ahora están, a que no dejan morir los valores de la fe y una hermosa tradición que espera continúe por muchos, muchos años más. Se hacía juegos, los tradicionales, por ejemplo, las ollas encantadas, se hacía los encostalados, con la cucharita llevando el huevo, todo eso se hacía en ese tiempo, sí que yo me acuerdo. De ahí luego ya como hubo la directiva, todo eso ya fueron haciendo actividades y pidiendo la colaboración de las autoridades de ese entonces para construir la casa comunal. Había como más entusiasmo, ¿no? Como que se colaboraba más. También las vendieron las casas, ¿no? Algunos los socios que eran propios las vendieron. Entonces parece que fue disminuyendo así la colaboración, el entusiasmo. Sí, más antes era mucho mejor. Las historias del más allá. Las historias que ahora se resisten a que las nuevas generaciones las crean, pero que se aseguran existieron. Estas no pueden faltar, y es que se reúnen en una de las viviendas, y al calor de la chimenea, los niños se quedan perplejos, fascinados, escuchando lo que en algún momento, lo que a sus abuelos les ocurrió. Doña Digna fue una de las moradoras más antiguas de esta ciudadela, y fue preciso junto a su hija recorrer las estrechas calles para recordar una de las tantas vivencias que a ella le sucedieron. Mi mamá se iba a Ipiales a traer su mercadería. Entonces justo por esta calle, ella sabía venir por esta calle y se paraba aquí, justo aquí en la esquina, a esperar a una compañera que vive más o menos en el fondo ahí. Entonces ella siempre se paraba a esperarla. Y cuando vio a una cuadrita más allá, a una señora parada, primero se viró y estaba con un velo tapada. Entonces ella se asombró y dijo, ¿quién será la señora? Entonces ya vino doña Rosita y le dice, vea, venga rápido. Alguien se ha muerto ahí de los vecinos, no sé quién sería, quién será. Entonces las dos es que apresurémonos y veamos de quién se trata para después de pronto ir al velorio. Entonces ya se apresuraron a ver a la esquina. Cuando ya llegaron a la esquina, la señora estaba en la mitad de la cuadra. Entonces es que dice, veámosle a dónde entra. Según donde entre, entonces ya sabemos de quién se trata. Pero ¿cuál la sorpresa de ellas? Que como aquí no tiene salida, la señora atravesó la pared. Y entonces ya se quedaron frías. Y de ahí, ellas pues pensaron, no es de aquí, de este mundo. Tal vez fue un alma en pena o como decíamos, la viuda. En otro punto de este inconfundible lugar, hace más de media década atrás, Doña Digna, quien ahora está en presencia de Dios, fue protagonista de una nueva historia. Su hija nos relata con énfasis que esto fue real. Otra de las muchas historias son verídicas. Cuando 2 de la mañana salía mi mamá también, saliendo de mi casa, aquí justo, un montón de molones. Ella regresó a ver y justo aquí estaba un hombre chiquitito, pequeñito, sentado aquí, con orejas largas y de los ojos le brotaba un fuego. Ella se asustó mucho, pero en lugar de ir a su casa,
continuó su camino, pero ella iba temblando de frío, porque no era natural. Entonces, la impresión de ella era regresar a ver qué era, ¿estaba ahí mismo o se desapareció? Era la imaginación de ella. Pero cuando ella regresó a ver, oh sorpresa, él tomó como alas y se voló. Entonces, ella dijo, Virgen Santísima, y se fue. Cuando al día siguiente, ella nos comentó, vengan a ver lo que me pasó. Entonces, una de las amigas dijo, señora Dignita, tontica, usted era de que le bote una moneda y le diga, ¿es para mí? ¿Quieres darme o que te dé? Esas eran las palabras de los antiguos, que si era huaca, el montón de dinero caía, o oro, pero y si no era para ella, pues se desvanecía. Eso era una de las historias, pero verídicas. La Ciudadela 4 de Octubre está rodeada por un bosque primario y aunque no les corresponde geográficamente, mantienen una influencia, no sé si positiva o negativa. Lo que sí es que hace 15 años atrás, otra familia de las pioneras de este lugar mítico vivieron en carne propia una historia que solo le queda ahora para su imaginación. Mi hija ya tiene 25 años. Sabían venir a este lugar a jugar, todos los niños. Y entre eso de las 4 de la tarde empezaron los niños a gritar y a llamar a los seres elementales. Pero como ellos no sabían de eso, no se les contaba mucho, pues todos, en un momento hubo una calma, que todos salieron corriendo. Y fue mi hija la que se quedó aquí en este lugar sentada y que no se movilizaba para nada. Todos gritaban, decían, es que el duende se la llevó, ¿no? Entonces les digo, no, tranquilos, ya está mi hija aquí. Cuando llega, se sienta y ahí quedó y durmió, mejor dicho, no sé si durmió, pero quedó 3 días sin alimentarse, sin tomar agua y no quería nada. Entonces me desesperé, pero en ese entonces había un señor que era pastor llamado Maximiliano, del Parque de las Tortugas, y él se ofreció a dármela viendo, y cuando llegó él dijo, déjenme leer la Biblia, y leyó esa parte que dice, dejad que los niños vengan a mí. Y fue algo mágico, o sea, ella se levantó y dijo, ¿qué pasa, mami? Tengo hambre, quiero comer, y salió caminando. Entonces, ahí vimos que en verdad, o sea, los seres elementales hay que respetarlos, no hay que llamarlos, y hay que cuidar de ellos. Es la historia de un hombre que dejó todo para brindar a sus seguidores fieles una casa digna. Una imagen que ha sido venerada por años y a quienes le agradecen los favores recibidos. Un lugar que alberga a decenas de familias caracterizadas por la lucha diaria de la tenacidad, el empuje y el trabajo que los marca día a día. Deportistas, autoridades, artistas, empresarios, emprendedores, en fin, hombres y mujeres tulcaneños, trabajadores incansables, ejemplo propio de que así es un verdadero pastuso. Carchi Noticias, el poder de la información.